con Camilo, Verónica, Sebastián. How are you? Verónica, me apareces en dos plataformas. ¿Está conectada desde el celular y el computador? Vamos a esperar 2 minuticos, 3 minuticos como siempre y arrancamos. Bien, recuerden que hoy vamos a revisar lo que ustedes consultaron en su trabajo independiente referente a los marcadores de discurso y vamos a arrancar con las temáticas de las sesiones 2 y 3, la semana 2 y 3, el día de hoy. ¿Listo? Ya la próxima semana tendríamos las sesiones 3 y 4 y daríamos fin a lo correspondiente a este primer corte y el 31 de agosto estaremos realizando nuestro primer parcial. Bien, entonces vamos a esperar 2 minuticos más a que se termine de conectar la gente y arrancamos. So people, let's start. We're going to start today. Vamos a arrancar hoy, como les comenté, revisando los marcadores de discurso, que era el temita que les había quedado pendiente de la semana pasada. Y hoy vamos a ver lo que está en Week 3 and Week 4. Vamos a mirar lo que está en la semana de Past Continuous, que corresponde a la número 3, que es la de hoy, y Week 4 de Reading Strategies. Esto de estrategias de lectura también vamos a alcanzar a revisarlo por encimita porque son más que todo ejercicios prácticos para que ustedes aprendan a generar una buena comprensión de lectura en inglés. Good. Recuerden siempre estar pendientes de hacer sus tareas. Si ustedes tienen compañeros, saben de gente que está conectada a este grupo y no se ha vinculado, por favor coméntenles que ya estamos tomando el curso. Veo muy poquitos compañeros conectados el día de hoy. Bueno, ya vamos creciendo. De la semana pasada a esta ya vemos 12. Pues la idea es que vayamos creciendo más. Que aquellos compañeros que andan como perdidos, si ustedes saben quiénes están con nosotros vinculados a estos grupos de la Secretaría de Educación, les comenten que ya arrancamos la clase. Good. Porque la próxima semana tenemos el último de los módulos, que es la revisión general. Vamos a trabajar otro poquito de estrategias de lecturas aquí y ya vamos a estar listos para presentar nuestro parcial
la semana siguiente, que es la semana del 31 de agosto. Entonces, mucho cuidado, chicos, vamos a estar muy pendientes de realizar todas nuestras actividades. Recuerden que si no asistieron a la primera semana, se pueden conectar. Esperen un momentico, les quito acá, pongo en silencio el celular. Pueden conectarse en las videoclases, ahí encuentran la clase grabada, todo lo que necesitan está ahí, al igual que en anuncios, todos los días que nos reunamos, yo les voy a dejar los enlaces y lo explicado en la clase aquí guardadito como ese backup de información. De igual manera, la invitación de siempre, no dejen de hacer sus tareas, chicos, no dejen de hacer sus tareas, porque en la medida que ustedes vayan al día en ello, vamos bien. Esperen un segundito, miro acá. Gracias, profe. Básico 1 ya, listo. Mira, aquí ya algunos de ustedes han hecho las tareitas. Perfecto, los felicito, pero los demás no se me queden sin hacer eso. Sí, no vayan a dejarlo hasta el final. Recuerden que entre más tareas se acumule, pues peor, ¿no? Vayan haciéndolo poco a poco. Recuerden que ustedes también tienen que sacarle 2 horas de su espacio personal a las clases para hacer los ejercicios de práctica. Entonces van a estar ocupaditos con eso, con otras actividades personales o interpersonales que tengan. Entonces vayan haciendo los ejercicios que son muy sencillos de hacer. Yo se los explico acá en clase siempre y no dejen que se les acumule ese trabajo. ¿Ok? Entonces, un segundito, ya reviso esto acá. Y preguntas. ¿Qué preguntas tienen acerca de las actividades? ¿Qué dudas tuvieron acerca de ese material que tenían de tarea de los marcadores de discurso? Mientras voy arreglando aquí el módulo, coméntenme, los escucho. Activen el micrófono, escriban en el chat, que yo tengo acá el celular abierto para mirar también el chat de la página. Tell me, los escucho. ¿Entendieron clarito todo lo de los marcadores de discurso? ¿Saben de qué se trata? ¿Cómo funciona? Hello. ¿Todo clarito como el agua? People. Vamos a mirar acá. Ordenar por calificación más baja, más alta. ¿Qué pasa que no me ordena? Ah, ya me organizó. Listo, mire, solamente 2, 4, 6, 7 personajes hicieron la tarea de la semana pasada. No dejen que se les acumule esas tareas, por favor. Déjenlo todo al día para que no tengan ese trabajo ahí acumulado. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo súper claro referente al tema de marcadores? Vamos a echarle un vistazo entonces. Para los que no estuvieron la semana pasada, recuerden que las tareas se activan semana a semana, pero tienen plazo máximo de un día antes de empezar la semana de parciales. Es decir, para el 29 de agosto tienen plazo para dejar todas sus actividades al día. Si a alguno de ustedes no les aparece las actividades, no les notifica la plataforma, escríbanme todo eso por favor, bandeja de entrada, para yo poder estar pendiente y poder colaborarles en todo ese proceso. ¿Listo? Pero no dejen de decir las cosas. ¿Listo? No dejen, no se queden con la duda, no se queden con las inquietudes. Por ahí estoy viendo que alguien está escribiendo. A ver qué dice. De ver la repetición. Exacto. Chicos, un recorderis para los que vinieron la semana pasada y para los nuevos que están conmigo el día de hoy. Siempre que por X o Y motivo no puedan asistir a las clases, es obligación sincronizarse en 2 horitas de su tiempo y ver la grabación, hacer cuenta que voy a tener clase de inglés y se sientan ahí frente a su computador, activan la pestaña de YouTube y ahí se ponen a ver la clase. Pueden pausar, pueden tomar apuntes, escuchan, prestan atención a las temáticas, se ponen al día con las tareas para que de esa forma no lleguen como perdidos a la siguiente clase. Miren que estos cursos son así, vamos rápido. Obviamente yo pauso cada vez que ustedes necesiten aclarar alguna inquietud que tengan, pero es muy importante que ustedes hagan ese trabajo independiente en casa, estudien en casa, repasen el material. Si no vinieron a la clase, lo estudien como si estuvieran acá. 2 horitas le dedican a ver ese video y se ponen al día. ¿Listo, Sebastián y Michael? Para que entonces
trabajen bien eso. Bien, entonces la semana pasada les comenté que este segundo material se los iba a explicar el día de hoy, por lo que la semana pasada tuvimos bastante que hablar, ¿cierto? Now, let's start paying attention about the time sequences and the discourse markers. These aspects are very important because you're going to write a paragraph using formal structures and discourse markers. For what? To express an opinion in a text using correct grammar and discourse markers, taking notes and developing a paragraph. Entonces, todo eso es muy importante para el momento que ustedes vayan a desarrollar un ejercicio escrito. Cómo escribir un párrafo de forma formal, teniendo una secuencia lógica en el contenido, expresar opiniones en texto utilizando la gramática correcta y demás. Bien, entonces, people, vamos a revisar esto, vamos a ponerle candela a esta parte. Claudia, profe Claudia. Now, pay attention on this. We're going to have a look on something important when you talk about grammar, is that you are going to think that writing a paragraph is difficult. However, it may be a simple task provided you apply the correct strategy, right? El hecho de escribir nos ocurre igual que en español. Es sencillamente organizar las ideas y trabajar un orden específico para que tengan secuencia lógica y para que tenga sentido lo que estamos dando a conocer de forma escrita. Right? Esas son las claves importantes. And pay attention to this hamburger paragraph. When we talk about a hamburger paragraph, we talk about these important slides, right? Tenemos some layers. Cuando hablamos de una hamburguesa hablamos de ciertas capas, ¿cierto? Lo mismo ocurre con un párrafo, con un texto que vayamos a escribir. We have a topic sentence, we have the supporting ideas and the conclusion. Cuando construimos un texto, siempre debemos tener en cuenta cuál es el tema del que vamos a trabajar, qué ideas me dan soporte a lo que yo estoy hablando de ese tema principal, sean ideas a favor o ideas en contra, que recuerden que tenemos different kind of texts. Tenemos textos argumentativos, textos que me dan una reciprocidad a lo que estoy diciendo, textos que me refutan una idea y demás. And finally we have the conclusion. Y finalmente tenemos una conclusión, que es todo el resumen de lo que trabajé en ese párrafo. Right? Now, what are those discourse markers? ¿Cuáles son esos marcadores de discurso? Those are words that connect and organize the ideas in a paragraph, right? We have many different kind of discourse markers, but we're going to work with the most important ones. Vamos a trabajar con los más frecuentes, con los que más nos funcionan. Addition, the word and. Esta palabrita and es un conector, es una conjunción, es un marcador de discurso. Ella me ayuda a conectar dos ideas similares. Siempre que yo quiero hacer un listado de algo o que quiero agregarle información similar a lo que yo estoy hablando o escribiendo, we use this word, and. For example, Judd had dinner with his girlfriend and watched TV. Me está dando una instrucción de algo adicional que estuvo haciendo John con su novia. Aparte de que cenaba, estaba viendo televisión. Good. And agrega. To make a contrast between two ideas, we have but and we have however, right? They connect two different ideas, or they make the opposition to one idea to another. For example, John ate breakfast, but he didn't wash the dishes. John walked his dog, however, he didn't feed him. Estas dos palabritas son parecidas, aunque tienen significado diferente en español. Pero, sin embargo, ambas representan una oposición. Y la clave para utilizarlas con ellas es manejar oposición en las oraciones. Si la primera oración que tú escribes está en positivo, después de utilizar la palabra but, debes escribir una oración en negativo, contraposicionando lo que acabas de decir o generando un contraste con lo que acabas de escribir, sea cualquiera de las dos.
Pay attention on this word. Vamos a hacer un ejemplo aquí en el Paint de cada una de los marcadores de discurso que estamos viendo. Discourse markers. Discourse markers. Tenemos primero el and. El and nos ayuda a agregar algo. La clave está en que la sentence one debe ir en positivo. Luego uso el and y digo sentence 2 in positive también. También debe ir en positivo. Right? So sentence 1 in positive and sentence 2 in positive. Las dos deben ir en positivo. For example, they walked the dog and fed it. Ellos pasearon el perro y lo alimentaron. Que me está conectando dos ideas en una misma secuencia, me está añadiendo información. Con el but o el however, we're making contrast. Estamos generando contraste. Ello es opuesto. ¿Cómo va a ir la organización? La oración 1. Sentence 1. Bloqueó el teclado. Control Z. Pasó. Sorry guys. Se me bloqueó el teclado. No supe qué hice y se me bloqueó el teclado. Sí, what happened? Ok, no worries. Ya empezó a funcionar otra vez. Ya. Esta fichita se las prometo corregírsela después porque me atraso poniéndome a escribir todo nuevamente lo que no sé por qué se borró. Entonces hablamos del but y el however. Cuando hablamos de but y however, hablamos de contrastes. Entonces estamos mirando en la estructura oracional cómo va a funcionar. La primera oración, sentence 1, debe ir en positivo. Utilizo el but. Y la siguiente, después de escribir el but, debe ir en negativo porque es con ella con la que yo estoy generando el contraste. Right? So that sentence 2 en negativo. O puedo hacerlo al revés y no pasa nada. Yo puedo empezar con una oración negativa, sentence 1 in negative, y al escribir la palabra but estoy generando una oposición a esa oración 2 que esté en positivo. Ejemplo, Mary bought some groceries, but she didn't buy dinner. The snacks. María compró algunas verduras, pero no compró los snacks, los pasabocas. O podíamos haber dicho al revés. Mary didn't buy some groceries, but she bought the snacks. Cualquiera de las dos formas está correcta porque estoy generando oposición entre una oración y la otra. Estoy generando un contraste. En la primera explico que pasó algo y en la otra digo que no pasó. Right? Ojo que cuando ustedes utilicen el but, what happened? Cuando ustedes utilicen el but, deben... Si estoy compartiendo pantalla, chicos, me avisan cuando no vean algo, cuando se bloquee o pase algo, ¿listo? ¿Sí están viendo la pantalla del Paint? Yes, teacher. Ok, porque es que ahorita pasó el desorden que se perdió todo lo que había escrito. Good. But me genera la contraposición, yo pongo el but y no pasa nada. Con el however puede ocurrir lo mismo, solamente que hay una pequeña variación respecto a la escritura en la oración. Y fíjense cuál es. Voy a utilizar exactamente las mismas oraciones que acabo de escribir, pero voy a cambiar ese but por el however. No va a ocurrir nada diferente
más que lo siguiente. ¿Qué va a pasar cuando yo utilizo la palabra however? La palabra however necesita de la compañía de la coma. Right? Entonces ustedes escriben however, coma, however, coma, she didn't buy the snacks. Es la única diferencia entre usar el but del however. Yo escribo la primera oración, escribo however, pongo la coma y escribo la segunda oración. Sea cual sea el orden, va a respetarse esto de la comita. Right? La idea es que una oración debe ir en positivo, la otra en negativo. Y en el caso del however, debemos llevar esta comita. Mary bought some groceries. However, she didn't buy the snack. María compró algunas verduras, sin embargo, no compró las pasabocas. Es lo mismo que decir el pero, ¿cierto? Entonces, estos dos también nos permiten jugar con el idioma, hacerlo diferente, hacerlo más entretenido, para no estar repitiendo también las mismas palabras. Good. Now, next marker. Time. Hay ciertos marcadores de discurso que nos ayudan a entender el tiempo o la secuencia en la que se realizan las cosas. Tenemos el then y tenemos el later. Both of them, ambos se utilizan indiscriminadamente, son sinónimos. La clave con ellos está en poner una coma en la primera oración antes de poner el marcador y luego explicar qué pasó después de esa primera acción que yo expliqué. Vamos a mirar aquí. Tenemos later y el then. Later y then. Vamos a hacerlo aquí con another one. Later o then. Ambos me dan una secuencia, sequence. Me hablan de qué pasó en el tiempo después de ocurrir otra cosa. What is the grammar structure? You put sentence one. You use a comma, utilizamos una coma antes de poner later o then, cualquiera de las dos. Y luego viene la oración 2, sentence 2. In this case, attention on this, people. Ojo con eso. Con el then y con el later debemos tener secuencia. Entonces, por lo tanto, es lógico que las dos acciones o van en positivo o las dos acciones van en negativo. Diferente que con el but y el however. Ojo con eso, ¿sí? Porque estamos hablando de algo que está pasando uno atrás de lo otro o algo que no ocurrió detrás del otro. Vamos a mirar los ejemplos. So, here, for example, decimos, Bill went home, then he made breakfast, then he made dinner. Bill llegó a casa, luego él preparó la cena, ¿sí? Tiene una secuencia lógica. Él llegó primero a la casa, después de eso preparó su cena. ¿Sí? Ojo que debe tener lógica lo que vamos escribiendo, ¿sí? O podemos decir, Bill went home, later he made breakfast, dinner. Cualquiera de las dos palabras me está indicando una consecuencia, una secuencia. ¿Qué fue lo que vino a continuación? Lo que no podemos hacer es hacer oraciones positiva contra negativa o al revés. Por ejemplo, decir Bill went home, que está en positivo, y luego decir then he didn't make breakfast, dinner. Ojo con el breakfast, como que no desayuné porque no estoy con el breakfast. Bill went home, then he didn't make dinner. No tiene sentido tener una secuencia lógica con el later o el then, porque estoy diciendo, Bill se fue para su casa y luego no preparó la cena. Si no la preparó fue algo que no hizo consecuente a la acción anterior, por lo tanto no tiene sentido ponerlo allí. Si no lo hizo, no va en la secuencia. Entonces, mucho ojo.
O las dos oraciones van en positive o las dos oraciones van en negative. Pero ese resultado, esa oración que tuvimos acá ejemplo, no podemos hacerla. Porque la primera está en positiva y la segunda en negativa. Y deben ir ambas en positivo o ambas en negativo. Debemos llevar la secuencia lógica. ¿Qué se hizo? Enseguida qué se hizo. O qué no se hizo y enseguida qué no se hizo. Right? The other discourse marks that you have is the reason. The reason discourse marks. El marcador de discurso más fácil de todos, el because. Este nos da una explicación del por qué ocurrieron las cosas. So, when you talk about because, cuando hablamos del because, tenemos que analizar que él me está dando una explicación. Right? So, because. Explanation. Entonces, como él me está dando una explicación, ¿cuál es el orden lógico de la oración? Vamos a tener la oración 1, sentence 1, tenemos la palabra because y voy a hablar la explicación. La explicación de los motivos por los cuales ocurrió esa o ocurrirá o ocurre esa oración número 1. ¿Qué? Ejemplo, I studied English because I wanted to meet a foreign people. Estudié inglés porque quería conocer gente extranjera. Esa es la razón por la cual ocurrió la primera acción. Now, there is another form. Ahí hay otra forma en cómo podemos manejarla, y es que podemos iniciar con la explicación. Because, explanation, pero si nosotros arrancamos con el because y con la explicación, debo usar una coma para poder generar la oración. Right? O, por ejemplo, acá puedo haber dicho, porque quería conocer gente extranjera, coma, yo estudié inglés. I studied English. Y period. So, fíjense que estos marcadores de discurso no solamente nos enseñan a jugar con la lengua, jugar con la gramática, sino que nos ayuda a evitar ser tan repetitivos o a evitar ser tan aburridos al momento de escribir algo. Good? So people, take into account this, tengan en cuenta todos estos marcadores de discurso al momento de crear textos, al momento de crear contenido. Now, to finish with this topic, para terminar este tema que vean estudiarlo ustedes a profundidad en casa, que se los estoy como explicando un poquito más a detalle, we have the punctuation tips, yes. Y más importante que en español, en inglés es valiosísima la escritura correcta, la puntuación correcta, la gramática. Las tildes no existen, pero sí existen puntos, signos de puntuación que se merecen respetar. Have a look. When we use a comma, we use the comma to separate the items, and we add new topics, and when we use to an adjective or to a pause. Solo aparecen las comas cuando estamos haciendo listados. Por ejemplo, me voy a comer una hamburguesa, un perro caliente, 2 gaseosas, estoy haciendo un listado, pongo las comas. Cuando tenemos más de un adjetivo, que también estamos creando un listado, pero ojo, en oraciones sencillas donde hago lista de características. Por ejemplo, es que María es inteligente, coma, atractiva, coma, elegante, coma, piernibonita, coma, right? O cuando las oraciones tienen mucho contenido y necesito darle un respiro a la persona para que pueda pausar y continuar con la información. Ejemplo, cuando hablo con los marcadores de discurso con el however. Mary didn't buy some groceries, however, she bought the snacks. Para hacer esas pausas necesarias para que la gente entienda los conceptos o lo que se está hablando
dentro de la información que se está brindando, right? So esa es la forma en cómo podemos manejar los símbolos de puntuación dentro de las oraciones o dentro de los textos que escribimos, right? The score markers. Now, the full stop, los puntos aparte son muy valiosos en inglés. Siempre que ustedes terminen de escribir una oración, siempre que terminen de escribir una oración, deben poner punto. Y hablo de oraciones, ¿sí? No que, por ejemplo, vayan a escribir, por ejemplo, acá, ugly, y ponen un punto. No, ahí no existe un punto. Cuando hablamos de frases, cuando hablamos de oraciones, es cuando ponemos puntos. Si estamos hablando de palabras sueltas, ahí no necesitamos poner punto. Fíjense que todas las oraciones que yo les hice, de ejemplo, con los markers, tienen un punto al final. Siempre acostúmbrense a poner punto final. Si no, tenemos el interrogante, que también es obligatorio escribirlo, y el de exclamación, que es un punto final de exclamación. Right? Now, this is for you to practice. La idea es que practiquen en casa haciendo este writing template. Ese lo encuentran dentro del material de recursos de la semana 2 para que lo estudien, para que lo revisen y para que ejerciten el hecho de cómo escribir un texto con sentido y con lógica, right? Respetando sobre todo esos dos puntos importantes que vimos, como fue el símbolo de puntuación, de la coma, del punto final y los marcadores de discurso que les expliqué. Good people, voy a guardarle esto acá para guardárselos allá también en el material trabajado, y vámonos ahora sí con la temática de esta semana. Right? So, any questions so far? ¿Preguntas por el momento de los marcadores? Everything clear? ¿Todo clarito? Yes, teacher. Good. Siempre que tengan dudas, pregunten. Good. Now, let's talk about past continuous and how it is going to work with the things that we already worked last time. Recuerden, la semana pasada nosotros hablamos de el pasado simple y cómo el pasado simple work with just one action. Una acción pequeñita, un momento en mi vida, algo que ocurrió en un instante in my past. But what happened with past continuous? When we talk about past continuous, when we use something that lasted one moment in my life in the past, right? So pay attention. You are going to be able to recollect and identify information from the past. And you're going to talk about the experiences and moments which they were going through at the moment of your lives, right? So let's remember, what was the happiest moment in your life? ¿Quién me quiere comentar? What was the happiest moment in your life? ¿Cuál fue ese momento más felices en sus vidas en el pasado? Who want to tell me? Tell me something. For example, the happiest moment in my life was when I traveled to the UK. Un momento en mi vida muy feliz fue cuando tuve la oportunidad de viajar a Inglaterra, right? So I traveled to England, viajé a Inglaterra. What was the happiest moment in your life? So, Gabriel, Giselle, Thalía, Stephanie, Lily, Michelle, Paula. Somebody, alguien. And this is for practicing past simple. A ver, para practicar el pasado simple. Estamos en un momento de sus vidas en el pasado. Tell me. Se puede cuando me gradué, pero no sé cómo decirlo Yes. en pasado. Do it. So how do you say the happiest moment The was... Ujú. The happiest moment was when I graduated. I graduated. Yes, graduated. The happiest Okay. moment was when I graduated from school, de la escuela, sí, from school, o del colegio, from school.
The happiest time in life was when I saw the sea for the first time. Perfecto, Nicole. Good. Some moments. Un momentico en mi vida, ¿cierto? Un momentico en tu vida. Pero ahora, ¿cuál es el pasado continuo? ¿Cómo utilizar el pasado continuo? Pay attention here. What was he doing? In this first picture, what was he doing? And why this happened? ¿Qué estuvo haciendo esta persona y qué pasó acá? ¿Quién me dice estas dos oraciones? What was the man doing? ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba manejando, Estaba manejando y ¿qué más estaba haciendo? hablando por teléfono. Estaba hablando por teléfono mientras manejaba, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Se estrelló. Good. Fíjense en las dos acciones, las estamos hablando en español. Una estuvo ocurriendo un momento y ella estuvo ejecutándose hasta que llegó otra acción y la detuvo. Right? That is the past simple and the past continuous. Eso es lo básico para entender el pasado simple del continuo. El pasado continuo fue una acción que duró un tiempo ejecutándose hasta que llegó una acción en pasado simple y la finalizó. Él estaba conduciendo y hablando por el celular cuando se estrelló. ¿Qué pasó al momento en que se estrelló? Hablar por celular se detuvo. Conducir se detuvo. Right? So that's the difference between past simple and past continuous. We use the past continuous tense to express action in progression in the past. Usamos siempre el pasado continuo para referirnos a algo que estuvo un tiempo ejecutándose. Esta es la línea del tiempo en el pasado. Vamos a poner aquí al pasado. Right? Past. Todo lo de ese adelante está en present. Y el pasado simple es algo que ocurre en cualquier momento de mi vida ahí en el pasado. Por ejemplo, aquí, ahorita en la mañana, I worked. Yo trabajé. I worked. I work in some documents. Trabajé en algunos documentos que debía entregar. Trabajé en ese momentico. Fue como a las 9 de la mañana. Antes de eso, ¿qué ocurrió? Antes de eso yo me levanté. I woke up, me desperté como a las 5 de la mañana, at 5 a.m. Pasado simple es eso, un solo momentico en mi vida. Uy, ¿qué es? Woke up. Me desperté a las 5 de la mañana, un solo momento en mi vida en el pasado. Pero el pasado continuo me indica que algo empezó en el pasado y tuvo una duración en el tiempo en el pasado, hasta que otra acción del pasado detiene dicha acción. Vamos a mirar cómo ocurre y cómo se dice esto. Esto que estamos viendo acá, ese movimiento, ¿right? Porque eso es lo que vamos a ver hoy, el past continuous. Past continuous. Past continuous. Have a look. We use the past continuous tense to express action in progression in the past. Have a look to the sentences. Miren esas oraciones. I was watching TV this afternoon. Estuve mirando televisión en la tarde. They were dancing for many hours. Ellos estuvieron bailando por muchas horas. When you use the past continuous with two actions in the same sentence, it expresses the idea that both actions were happening at the same time. These actions are parallel. Well, before focusing on this, vamos a revisar nuevamente el Paint y a mirar ahora la estructura gramatical. ¿Qué ocurrió acá? En este puntico de mi vida en el pasado, ¿yo qué estaba haciendo? ¿Yo qué hice? I went to work. Me fui al trabajo. Luego llegó un momento donde llegué al trabajo.
I arrived home. I arrived to work. Llegué a trabajar. Y desde que me senté a trabajar, empecé a manejar algunos documentos. Toda esa acción de ir trabajando, de estar trabajando en mi pasado, la voy a explicar con el verbo to be en pasado, más el otro verbo o la otra acción en ing. So, toda esta actividad de que estuve en el trabajo realizando algunas actividades, yo la voy a expresar de esta forma. I was working in some documents. Estuve trabajando en algunos documentos. And pay attention, verb to be está en pasado simple y el otro verbo, el que se está ejecutando, se escribe en ing. This is important to recognize because verb to be is going to explain the action in past. El verbo to be lo que me va a hablar es de que eso ocurrió en el pasado. Pero el otro verbo que es el importante y que va en ing me está explicando la duración de esa actividad, right? Me está diciendo que esa acción lasted, pasado, perduró some time, algo de tiempo, duró un momento ejecutándose. Y es así como siempre vamos a usar la estructura del pasado continuo. We're going to have the verb to be as our auxiliary verb. El verbo to be va a ser nuestro auxiliary verb. El verbo principal de la acción va a ser ese verbo al cual yo voy a modificar poniéndolo en ing. Alright? Clear? Do you understand? ¿Sí lo entendieron? Now, let's pay attention on the following video and we're going to understand how to work the past continuous, right? Vamos a mirar el siguiente video, vamos a tomar apuntes de cómo funciona este pasado continuo, cómo organizo yo las oraciones, cómo lo enfrento con la realidad de lo que estaba pasando en ese momento, right? Pay attention. Me dicen si escuchan el audio. ¿Sí lo escuchan? ¿Sí escuchan el audio? No, profe. No, ¿Qué? Ya les no, comparto teacher. nuevamente. No, teacher. How do we form the past continuous? ¿Ya lo escuchan? Yes, teacher. Yes, Yes, teacher. teacher. Vamos a tomar apuntes. De igual manera yo voy a estarles explicando y voy a ir pausando el video. Have a look. GoEnglish.tv. The past continuous. How do we form the past continuous? Affirmative. Subject. Plus. Was. Were. Plus. Present participle. Plus. Object. Andy was cooking dinner. That's the basic grammar. Esa es la estructura gramatical básica, la que siempre vamos a trabajar when we talk about the past continuous. Una acción que empezó en el pasado y duró un tiempo ejecutándose. Entonces nuestros verbos principales son el verbo to be como auxiliar, que ya sabemos con la clase pasada que se conjuga de dos formas, was o were, y el otro verbo en ing. Esa estructura de ing se llama en inglés presente participio, ¿right? Es decir, que en español sería el famoso ando o endo, representa el movimiento de esa acción.
So when we say Andy was cooking dinner, estamos diciendo Andy estuvo cocinando la cena. Estuvo preparando la cena. Y en esta ocasión, chicos, el verbo to be siempre, siempre va a significar estar en pasado. Nunca va a ser en pasado. Va a ser siempre estar. Estuvo, estuvimos, right? Conjugating the past continuous. Affirmative. I was eating the apple. You were eating the apple. He was eating the apple. She was eating the apple. Esto ya lo hemos revisado la semana pasada. We understood que el verbo to be, al clasificarse en dos tipos, el was y el were, en su conjugación, en esta ocasión con el past continuo vamos a respetar lo mismo de la división de los pronombres referente a esta conjugación. Entonces, siempre que hablemos de I, he, she y del pronombre it, que no aparece acá en el ejemplo, vamos a decir was. Y con you, we y they va a ser were, right? Y el otro verbo siempre sí o sí va a llevar la modificación del ing porque esto es lo que nos da el ando, endo, el movimiento de la acción. I was eating the apple. Yo estuve comiéndome la manzana. You were eating the apple. Tú estuviste comiéndote la manzana. Good? Let's keep on moving here. Negative. For the negative. Subject. Plus. Was, were. Plus. Not. Plus. Present participle. Plus. Object. They were not enjoying the meeting. Now, for the negative, as a verb to be is our auxiliary verb, he is the one who is going to carry the negative particle. El verbo to be es nuestro auxiliar y acuérdense qué es lo que hace un auxiliar. Él es el que carga la partícula negativa, él es el que hace las preguntas y él es el que responde de maneras cortas las preguntas. En este caso, en las oraciones negativas, pasa igual que en español. Cuando decimos, ellos no estaban disfrutando la cena, la reunión, right? El verbo que se niega es el auxiliar. They were not enjoying the meeting. Conjugating the past continuous. Negative. Was not eating the apple. She was not eating the apple. And the same. Was not or were not, they are going to be the negative, right? Esa es la forma como vamos a hacer la negación de nuestro verbo to be en past continuous. Was not or were not. Por supuesto, recuerden que en inglés, entre más contracciones hagamos, mucho mejor. En este caso, para el pasado continuo, la única contracción que podemos hacer es la de la negación junto con el verbo was o were. Entonces yo puedo decir I wasn't eating the apple. I wasn't eating the apple. O puedo decir you weren't eating the apple. Por ejemplo acá, la oración podría ser I wasn't. I wasn't. Y esa sería la contracción de el verbo. I wasn't eating the apple. Es la única contracción que podemos utilizar hablando del pasado continuo. No podemos usar ninguna otra porque, por ejemplo, si ustedes fueran a hacer lo siguiente, I's not eating, no tiene sentido esa oración.
¿Listo? Entonces, la única contracción que se permite en pasado continuo es el verbo to be con el not. No puedo contraer al verbo to be con el pronombre. No se puede, no tiene sentido. Miremos otra en plural. Por ejemplo, we. El verbo es we were. We were eating the apple. Pero, a ver aquí, no puedo decir lo siguiente. We're eating the apple. En esta situación, ¿por qué no va a ser posible la segunda? Chicos, porque se nos va a confundir con el presente continuo. ¿Sí? Recuerden que este we're significaría en una oración we are. Y ya nos estamos saltando de contexto, ¿cierto? Ya no estaríamos hablando de pasado continuo, sino de presente continuo. Entonces, por ese motivo, el we are no se puede utilizar en las contracciones del pasado continuo, right? Porque estaríamos diciendo es presente continuo. No tiene sentido alguno. Now, let's continue with the video. Verb be in the past. I was not. They weren't. How do we form the past continuous? Interrogative. Was, were. Plus. Subject. Plus. Present participle. Plus. Object. Were. You. Reading. A book. Conjugating the past continuous. Interrogative. Now, ¿qué pasó cuando empezamos a crear las preguntas? Remember, verb to be is our auxiliary. Nuestro verbo to be es el auxiliar y él es el que debe crear la pregunta. Entonces, facilísimo, chicos. Lo que hacemos es cambiar de posición el sujeto con el auxiliar y ya queda construida la pregunta. Entonces decimos, was I eating the apple? Y por supuesto, acordándonos de los marcadores de discurso que acabamos de ver, ponemos el interrogante final y ya con eso queda construida una yes-no question. Was I eating the apple? Were you eating the apple? Was he eating the apple? Were they eating the apple? A todas las preguntas es obligatorio ponerle el símbolo de pregunta final, right? That's it. Now, you know why? ¿Saben por qué no existe el símbolo de pregunta inicial en inglés? Porque el auxiliar ya está explicando que eso es una pregunta. Entonces, en inglés evitan poner este símbolo debido a que el auxiliar tiene ese significado dentro de su significado. Acá la redundancia. And that's it, people. This is how we use the grammar structure for talking about past continuous. Esta es la estructura gramatical que vamos a utilizar para hablar acerca de esas acciones que estuvieron ocurriendo un momento en mi vida en el pasado. Now, have a look on some words that are really important when talking about this situation. We can use a past continuous with the word while. Tenemos esta palabrita while, que también nos va a poder servir como un conector, como un marcador de discurso. Este while significa mientras que. Mientras que. ¿Qué quiere decir? When you use the past continuous with two actions in the same sentence, it expresses the idea that both actions were happening at the same time, and these actions are parallel. Cuando tenemos dos acciones ocurriendo al mismo tiempo en paralelo, vamos a utilizar el conector while para explicar
esta situación, que ambas estaban pasando al mismo tiempo. Ejemplo, while Ellen was reading, Tim was playing the guitar. Tenemos esta oración, while Ellen was reading, Tim was playing the guitar. Mientras que Helen estaba leyendo, ¿qué estaba ocurriendo al mismo tiempo? Tim estaba tocando la guitarra. Este conector nos expresa paralelismo, que las dos acciones ocurrieron a la misma vez. Now, attention to this, and very important for you to take into account. When we talk about this parallelism, we can also do it with past continuous. Este paralelismo también lo podemos ver en pasado simple, ¿sí? Entonces, ojo con la palabrita while, porque la palabrita while puede significar paralelismo en ambas situaciones. Miremos. So, you can say while. Ejemplo con pasado simple. Past simple. I dance while I sang. Bailaba mientras cantaba, o yo bailé mientras canté. Las dos situaciones ocurrieron en paralelo. Y en pasado continuo también puede suceder la misma situación, past continuous. For example, I was dancing while I was singing. Estaba bailando mientras estuve cantando. Good. Now attention on something important. Quiero que se fijen aquí en la forma en cómo les escribí el while. Mírenlo ahí, 30 segundos. Ahora mírenlo acá. Y díganme, ¿cuál es la diferencia entre esta oración y la que vieron allá en el Paint? ¿Quién me la dice? Que ahí el while está, o sea, está como auxiliar de primera y en las otras no. Perfecto, perfecto. Have a look. Son dos formas diferentes en las cuales yo puedo escribir el conector o la palabra marcadora de discurso while, pero debo revisar una situación. Fíjense que cuando yo utilizo while en medio de la oración, no necesito poner ninguna coma ni nada. Yo sencillamente digo la acción mientras que ocurría la otra acción. Yo estaba cantando mientras estuve bailando, o yo estuve bailando mientras estuve cantando, y no pasa nada. Si yo quiero iniciar mi oración con el while, la primera oración debe estar separada de una coma de la otra, para que no pierda sentido el texto y para que me entiendan mejor de qué estaba hablando. Entonces, por ejemplo, while Helen was reading, comma, Tim was playing the guitar. While Helen was reading, comma, Timmy was playing the guitar, right? So tengan en cuenta esto, chicos, cuando ustedes quieran escribir, que puedo utilizar el while al principio, la oración 1, una coma, y la oración 2, o separando las dos oraciones que están ocurriendo en paralelo con la palabra while. That's it. Now, another important thing to remember for working with the verbs in past continuous, otra cosita muy importante para tener en cuenta con estos verbos en pasado continuo, son nuestras reglitas de la ING. ¿Cómo vamos a escribir esa ING a los verbos? Chicos, solamente hay una reglita, dos reglitas, tres reglitas muy básicas, muy sencillas para tener en cuenta al momento de cambiar ese verbo al ING. Have a look to the first rule. The first rule is the most easy, or the easiest one. You just add ing. La primera regla dice póngale la ing a todos los verbos. Right? Entonces si el verbo dice work, pues le pongo
ing y ya quedó working, right? Es working igual working. No hay ninguna modificación al verbo, no pasa nada. Esa es la primera regla. Le pongo ing y ya, no hay ninguna modificación. Esto a la mayoría de los verbos. Pero viene nuestra regla número 2 y nos dice, ojo, a la mayoría de los verbos sí, pero si esos verbos son monosílabos, ¿qué es monosílabo? Que tienen una sola sílaba al momento de ser pronunciados. Remember that in English everything is important in terms of pronunciation. Todo depende de la pronunciación en inglés, right? Entonces, si este verbo es monosílabo y finaliza and finishes in one consonant plus one vowel. Si este verbo es monosílabo y aparte de ser monosílabo termina en una consonante y en una vocal, antes de yo poner esa ing, yo tengo que duplicar la consonante, o sea, double consonant, y ahí sí le agrego la ing. Eso es lo que tengo que hacer. Ejemplo, miren el verbo nadar, swim. Perdón, escribí aquí al revés. Que termine en una vocal y luego una consonante. Right. Miren el ejemplo. Tengo la palabra swim. La palabra swim es monosílaba. Cuando yo la pronuncio de una sola vez. Digo swim, swim, swim. Yo no digo su-im, no. Swim, swim, swim. Es monosílaba. Tiene una sola vocal al final, que es la I. Tiene una sola consonante, que es la M. Para poder ponerle yo esa ing, primero debo duplicar esa última consonante que hay antes de poner la ing. Y ahí sí estamos hablando de la palabra en ing, swimming. Debo duplicar esa última consonante que exista antes de poner la ing. Right? Entonces, mucho cuidado con esto porque muchas veces ustedes escriben swimming así y así está mal. Right? Recuerden que hay que leer la palabra y verificar si es monosílaba y si cumple con esta reglita. Otro ejemplo, stop. Stop. Se dice de una sola vez, stop. Tiene una sola vocal, tiene una sola consonante. Yo digo stop, le pongo otra P y pongo el ing. Right? ¿Por qué arriba no? ¿Por qué con word no? ¿Quién me dice por qué? Tell me. Porque termina con dos consonantes. Exacto. Porque tenemos en la palabra work un monosílabo, ¿cierto? Digo work, es una sola sílaba, work. Pero tenemos dos consonantes en vez de una sola. Entonces ahí la regla dice, no, aquí no hay nada que hacer. No pasa nada, tranquilos. ¿Right? Estas dos son las reglas más importantes que debo aprenderme. Si el verbo es monosílabo y necesito hacerle el cambio, se lo hago antes de poner el ing. Pero si no, le pongo ing sin ningún problema. Ahora hay una tercera reglita que es bastante especial y solamente ocurre en unos casos especiales y es cuando las palabras, esos verbos, terminan en IE, en I y en E. Por ejemplo, el verbo mentir. ¿Qué pasa con estos verbos? Cuando los verbos terminan en I y en E, que son muy poquitos, yo tengo que hacer una jugada maestra. Vamos a mirar aquí el verbo. Tiene la L, pero ¿qué va a pasar con esa I y con esa E? Se van a convertir en Y. La I y la E se van a convertir en Y para poder poner la ING. Eso es lo que debemos hacer con ese tipo de verbos. Entonces, miren, ¿qué pasó? La I y la E
cambio por una Y antes de poder poner la ING. Y solamente ocurre esto con este tipo de verbos. Todos esos verbos que terminen en I con E van a tener esta pequeña modificación. Get people. So, that's it. Esto es lo único que debemos acordarnos referente a las reglas de cómo cambiar estos verbos al ing, y del resto no hay nada más que saber con el pasado continuo. Facilísimo. Now, let's continue paying attention on this. The grammar structure we already played in the video, ya la vimos, la estructura gramatical, ya vimos el why, ya vimos el positivo, el negativo, la pregunta, period, is nothing else to talk about it, and how you're going to work with this, cómo vamos a trabajar este aspecto del pasado continuo. Let's have a look at the following activity. Vamos a hacer un pequeño contraste del pasado continuo en un ejercicio de práctica antes de continuar con el comparativo hacia el pasado simple. Let's have a look. Past continuous. Pay attention on the following sentences. And with this, you're going to understand what's the next step. Yo les voy a pasar este enlace. Se lo van a hacer juiciosos. ¿Qué dice Sebastián? Elite. Elite, Sebastián, como ya lo he explicado, también pertenece a la tercera persona. Entonces, con elite va a ser was. It siempre va a ser was. Acordemos que es he, she, it. Ellos tres son la tercera persona. Lo que pasa es que casi siempre en la mayoría de ejercicios no tienen en cuenta a los objetos ni a los animalitos, como cosa rara en la vida real también. Pero el it hace parte de la tercera persona. And the conjugation is was, como he, she y como I. Good. ¿Qué vamos a hacer acá? Y presten atención a esto. Con este ejercicio que van a hacer, vamos a arrancar el siguiente tema, que es de comparison, la comparación between the present continuous and the past simple. Good. Van a leer muy bien cada una de esas oraciones y van a definir si el verbo que van a poner acá va a ir en pasado simple o va a ir en pasado continuo. Recuerden la clave que les dije. El pasado continuo es una acción que va durando, va moviéndose hasta que llega a un pasado simple y la detiene. Por ejemplo, yo estaba explicando los marcadores de discurso cuando se bloqueó el computador. ¿Qué pasó con mi explicación? Dejó de pasar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Hagamos estos primeros 12, ¿sí? Y vamos a revisarlos. Bien, entonces hagamos la actividad allá. Ya la tienen ahí en el chat. Ábranla en sus computadores, hagan los 12 primeros puntos, denle allá a revisar y revisen de una vez que les quedó mal, y aquí lo vamos a analizar, y con ello vamos a entrar al segundo tema del día de hoy. Let's do it.
en el set no te deja hacer la actividad, tan raro, inténtalo porque esta página es muy buena porque permite a uno trabajar tanto en internet, en la tablet, en el computador, en el celular. Inténtalo, si no, no te preocupes, no pasa nada, igual un minutico y arrancamos a revisar el ejercicio. O hazlo a mano, coge un cuaderno, haz el ejercicio de escribir cuál es la opción correcta y hacemos la retroalimentación, dale. Okay, let's start. So who wants to tell me? A ver, ¿quién me quiere decir la respuesta a la segunda? The plane fly to Paris when it crashed. Tell me. Pueden escribir ahí las respuestas o activar el micrófono. Tell me, te escucho. It was flying. Okay, the plane was... ¿Será que aquí el verbo le hago alguna modificación o solo le pongo ing? Solo ing. Perfect. The plane was flying to Paris when it crashed. Estaba volando cuando se estrelló. Dejó de hacer la actividad. Good. The students wait for the bus when it started to rain. The students were waiting for the bus when it started to rain. Perfect. The students were waiting. Claro, estaban esperando cuando empezó a llover. Very good. We crossed the street when the traffic lights turned red. We were crossing the street Perfect. when the traffic lights turned red. Perfecto. Y aquí tenemos doble consonante, entonces no hay ninguna otra modificación, solo agregamos ing. Sue washed the dishes when the phone rang. To washing the dishes when the phone rang. Was washing the dishes when the phone rang. Perfecto. And Well, finally, Mary. Was. Mary sliced the bread when she cut her hand. Mary Mary was was slitting the bread Slicing. when the cook slicing. When the bread. No te when le she quita la cut E. her hand. Perfect, very good. Allá quería que llegaran. Muy bien. Esta fue una última reglita que no vimos dentro de la que expliqué, ¿cierto? ¿Qué pasa a los verbos cuando terminan en E?
Última reglita, la número 4. Yo le quito la E para poder poner la ING. Entonces esa es nuestra última reglita de los cambios que podemos hacer a los verbos que van a transformarse al andol, endo, al ING. Right? So, cuando ese verbo termine en yo quito la E para poder poner la ING. Entonces, por ejemplo, ese que vimos ahorita, slice, ya, slicing, slicing. Debo quitar la E. Perfect. Now, pay attention. How it works. ¿Cómo funciona el pasado simple contra el continuo? Vamos a darle aquí terminado para revisar solamente ese punto. El resto de ejercicio lo pueden hacer ustedes en casa de práctica. Aquí en esta página siempre encuentran bastantes ejercicios para hacer, de listening, de lectura, etcétera, etcétera. Y fíjense, nos quedaron todas súper bien. ¿De qué se trata el pasado continuo en contra de el pasado simple? Vamos a revisar ahora nuestro último material ya para terminar la clase de hoy. Hoy solamente voy a tomarles una sesión para que la próxima semana tengamos ya buena disposición para las dos últimas sesiones y terminar con nuestros temas. Why versus when. Cuando vamos a contraponer el pasado simple, lo que ocurrió un momento en mi vida, contra lo que estuvo sucediendo en un tiempo. For doing this, people, we need to understand the meanings of those words, right? So for working the word while, ya vimos que para hablar el while es cuando estamos hablando de dos cosas en paralelo, ¿cierto? Entonces con el while decíamos, por ejemplo, yo estaba bailando cuando yo estaba cantando al mismo tiempo, o cuando Ellen estaba leyendo, Tim estaba jugando o tocando la guitarra. ¿Qué? Dos cosas sucediendo al mismo tiempo. Pero resulta que ese while también se utiliza para hablar en pasado simple de dos cosas que ocurren en paralelo. Right? Entonces, ¿cómo puedo entender cuándo voy a hablar del pasado continuo como tal y cuándo voy a hablar del pasado simple? El contexto me ayuda a identificar esas situaciones. Good. Y siempre debo tener en cuenta que las acciones que están en past continuous se van a detener por un pasado simple. Siempre. Pero regla para utilizar el while. Las dos situaciones, sean pasado simple o pasado continuo, van a ir en paralelo las dos. Es decir, que el while o va a tener las dos en pasado simple o va a tener a las dos en pasado continuo. Esa es una pista de oro importantísima cuando hablamos del while. Otra cosita que podemos hacer en cuestión de estilo y de escritura es evitar repetir ciertas palabras en la oración. Let's analyze this one. Vamos a analizar esto. ¿Qué palabras se encuentran repetidas en esa oración? I was dancing while I was singing. I was. El I y el was, ¿verdad? Cuando ustedes vean que en una oración el sujeto es el mismo en ambas oraciones, ustedes lo pueden omitir. No necesitan repetirlo en la segunda. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es decir, I was dancing while singing. Estaba cantando, me estaba bailando mientras cantaba, Y de esa forma evito repetir palabras que no se necesitan decir por redundancia, pero solamente y solamente cuando el sujeto de la oración sea el mismo en la primera y en la segunda. Esto no puede pasar acá, por ejemplo. Ellen was reading, Tim was playing. While Ellen was reading, was playing, playing no tiene sentido. Entonces, solamente cuando el sujeto es el mismo en la oración. Now, have a look aquí to the example. Miren, they were eating cereal while talking. Ellos estaban comiendo cereal mientras hablaban o mientras estaban hablando. Y evito repetir el they were aquí en la segunda. Lo mismo acá. He was reading a newspaper while drinking coffee.
en vez de decir while he was drinking coffee. Good. Now, talking about the past simple versus the continue. When versus while. We use past continue with while to indicate past actions in parallel. Pero el when, ¿cuándo lo vamos a usar? We use past continue with when to indicate that a longer action in the past was interrupted. And that interruption is usually shortened action in simple past. ¿Cuándo vamos a utilizar el when? Cuando vamos a interferir en el movimiento de un pasado continuo con un pasado simple. Así es como hacemos la contraposición entre estos dos tiempos verbales. Ejemplo, I was watching TV when she called. Estaba viendo televisión cuando me llamaron. ¿Qué pasó? Dejé de ver televisión, ¿cierto? So, pay close attention to that. El while se puede utilizar en pasado simple y en pasado continuo. Pero ojo con el when. ¿Qué pasa ahora con el when? El when me contrapone los dos tiempos verbales. Por lo tanto, tengo que ser muy precavido cuando lo utilizo y cómo lo utilizo. Have a look on how we are going to work. ¿Cómo lo vamos a poder utilizar? Should. Have a look here en azul. When. When me expresa contrast between past simple and continuous. El when me expresa contraste entre el pasado simple y el continuo. Me está indicando que una acción se contrapone a la otra. Good? So, importantísimo tenerlo en cuenta. When. Now, ¿cómo va a funcionar? Yo puedo tener dos estructuras. Yo puedo hablar pasado simple, utilizar la palabrita when. When, ay Dios, ¿por qué no me colabora este paint? When, y poner el pasado continuos. How, ¿quién me puede regalar un ejemplo de esta oración? Ejemplo, I crashed my car, estrellé mi carro cuando estuve conduciendo. When I was driving and texting. Cuando estaba conduciendo y texteando al mismo tiempo. Right? I crashed my car when I was driving and texting. O yo puedo decirlo al revés. I was driving and texting when I crashed the car. Cuando estrellé el carro. When I crashed. Cuando me estrellé. El when me va a servir siempre que yo quiero contraponer el tiempo pasado simple contra el continuo. Y esta es la forma en cómo yo lo puedo utilizar. Good? So, let's keep in mind this, people, and this is all about the topic for today. Let's pay attention to the last video. Vamos a ver el último video de hoy, en donde vamos a entender cómo contraponer estos dos tiempos verbales y cómo trabajar con la partícula o marcador de discurso when para poder ejecutar ambas situaciones. So let me check. Ya les comparto con sonido nuevamente y con esto terminamos el tema de hoy. Terminamos el video, les explico la única tarea que tienen para esta semana. Por favor, pónganse al día con las dos anteriores y con esta para que en la próxima no se les acumule tanto. Good. So, any questions so far? ¿Preguntas hasta el momento? Everything is clear.
Ya todo clarito. Easy, it easy. Have a look. Me dicen cuando escuchen el audio. Hello. My name's Anna. ¿Sí lo pueden escuchar? Yes, I'm teacher. your teacher in the Yes. Sí. We'll compare past simple and past continuous tenses. Let's listen to Andy's story. Yesterday morning, Andy was at work. He was working very hard to finish his reports. His favorite music was playing on his laptop. His boss was giving orders. He orders him to finish all his work by 6 o'clock. He completed lots of reports. However, he couldn't finish all of his reports. Because while he was working on his desk, Maggie entered his room and asked for help. He answered her question and then she got out of the room. As he was typing his report, she came back again and asked another question. She came back again and again and asked lots of questions. Andy got very angry in the end. When Maggie went out of the room, he started again and again. At the end, it was 6 o'clock and he had a lot of work to do the next day. Now, let's answer some questions about Andy's story. How do we express past actions in progress? We use past continuous tense to talk about past actions in progress. How do we express completed past events? We use past simple tense to talk about completed past events. How do we form past continuous tense? There are 3 rules. We use was or were and the verb takes ing form all the time. Was goes with I, he, she, it, and were goes with you, we and they. For example, Andy was working in his room. Andy and Maggie weren't working together. Was Andy working in his room? How do we form past simple tense? The verb can be either a regular or an irregular verb. It doesn't change with the subject. In negatives and questions, you need the base form of the verb with a helping verb did. For example,
Maggie entered Andy's room. Andy didn't finish his report. Did Maggie enter Andy's room? So people, that was like the general review for the past simple against the past continuous. Si se dieron cuenta, es muy sencillo capturar el momento del when contra el while y las estructuras que vamos a manejar en esta función. So let's remember all this. Recuerden muy bien todos los conceptos que vimos, que son la estructura del past simple, la estructura del past continuous, el marcador de discurso when, que es el que me contrapone dos situaciones. Esto se detuvo cuando esto ocurrió, y el while, el que me dice que dos situaciones ocurrieron al mismo tiempo. Talking about this, tienen aquí varios ejercicios para practicar. Recuerden que estos ejercicios de práctica no tienen ninguna nota, pues allí aparecen como si tuvieran una nota, pero eso no les va a afectar en nada la nota que ustedes tienen con sus tareas, que sí son evaluables. Entonces, si sacan un 5 o un 1 aquí en estos ejercicios, no les va a afectar positivo o negativamente su nota general. Son ejercicios de práctica. Esta semana solamente van a tener una tareita, y es esta que les voy a mostrar a continuación. Van a tener 5 preguntitas. Mucho cuidado con la historia, con el contexto de lo que van a ver en cada uno de los puntos, para que puedan entender si deben escoger entre past simple o past continuous. Vayan leyendo en este primer punto muy bien cada una de las oraciones para poder saber, por ejemplo, si escogen el when o escogen el while, ¿sí? En este primer punto deben seleccionar entre alguno de los dos, el when o el while, de acuerdo a lo que vimos hoy en clase. En los otros puntos del ejercicio deben revisar si deben poner el verbo en pasado simple o en pasado continuo, si el primero va en pasado simple y el otro también, o los dos van en continuo, o el uno va en pasado simple y el otro en continuo. Todos los 5 punticos están enfocados en lo que trabajamos hoy, en la contraposición del pasado simple contra el continuo. ¿Listo, people? So that is all. El otro módulo que tienen ahí activado lo voy a desactivar de una vez, porque ese lo vamos a trabajar mejor la próxima semana, ya que la próxima semana solamente tenemos como un general review. Vamos a aplicar ejercicios de lectura y estrategias de lectura, más esa revisión general, para estar supremamente listos para el parcial, que sería el 31 de agosto. Entonces, chicos, recuerden que la próxima semana terminamos temáticas de este primer corte, y el 31 de agosto nos conectaríamos a esta hora para realizar nuestro primer parcial. Ese día sencillamente nos conectamos, escuchan la explicación de cómo vamos a hacer el parcial, cuáles son los componentes, cuánto tiempo duran, y tan pronto como terminen de hacerlo, se pueden retirar de la clase. ¿Listo? Entonces, ¿alguna otra pregunta, dudas que tengan? Voy a quitarles la fecha esta del cuarto para que no les aparezca por ahí de pronto y se confundan. ¿Alguna pregunta, chicos? No, teacher. Ok, so ya hoy terminamos tempranito. Ahorita en breve voy a subirles el material que les creé allá en anuncios. Les voy a subir la grabación de la clase en módulo. Los compañeros que están atrasados con la primera semana, pónganse las pilas a revisar ese material. Aquí están en anuncios el material que vimos el primer día, ¿sí? Y en módulos está la videograbación de la primera clase. Entonces, para que se pongan al día con esos dos materiales. Chicos, hacer las tareas juiciosos. Recuerden que los días jueves de 8 a 10 de la mañana hay espacio de tutorías para los que tengan dudas, para los que deseen
resolver inquietudes o para los que estén atrasados en algo y como que les dé pena preguntar acá, nos podemos ver los jueves de 8 a 10 de la mañana. Ese enlace para vernos se encuentra en la pestaña de foros, aquí en tutorías. Después de 8 a 10 de la mañana, ustedes le dan clic a ese enlace. El que quiera, no es obligatorio, es un espacio extra que tienen para trabajar conmigo cualquier inquietud que tengan. ¿Listo? Chicos, entonces eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Hagan las tareas. And see you later, alligators. Bye, bye. Bye, teacher. Bye. Goodbye.